El esposo de mi hija le echó agua hirviendo en el brazo. Las ampollas se formaron al instante en su delicada piel mientras mi nieto gritaba de terror. Cuando finalmente pudo visitarme 3 semanas después, vi las cicatrices. Mi sangre hirvió como el agua que él usó para marcarla. Esa misma noche, hice una sola llamada telefónica. A la mañana siguiente, su esposo me llamó suplicando perdón. Pero ya era demasiado tarde. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El olor a canela llenaba mi pequeño taller aquella tarde de octubre. Estaba organizando nuevos bordados cuando la familiar silueta de Lucy apareció en la puerta. Mi corazón se llenó con esa alegría automática que solo una madre conoce. Pero algo era diferente. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor. Su rostro, antes tan brillante como el sol, parecía una vela a punto de apagarse. «Mamá», dijo suavemente, forzando una sonrisa. Lucy siempre fue mi luz, mi esperanza en forma humana. Desde que era pequeña, sus sueños eran tan grandes como el cielo. Quería estudiar, viajar, ver el mundo más allá de las montañas que rodeaban nuestra ciudad. Y lo logró. Se graduó como maestra. Se casó con Raymond, un ingeniero civil de una familia influyente. Y tenían a Mateo, mi precioso nieto de 7 años. Dejé el bordado a un lado y la abracé, sintiendo como su cuerpo se tensaba. Algo estaba mal. Muy mal. Vamos. Y salté al lado Dulce. La invité a guiarla hacia el pequeño salón en la parte trasera de la tienda. Mientras servía la bebida, Lucy se movió y su manga se subió unos pocos centímetros. Fue solo un vistazo, pero fue suficiente para hacer que mi corazón se detuviera. En la delicada piel de su muñeca había una marca roja y ampollada. Tenía bordes irregulares que parecían el mapa de una pesadilla. ¿Qué es eso? Pregunt. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Lucy bajó la manga con la rapidez de alguien que oculta un terrible secreto. Nada, mamá. Derramé agua caliente, haciendo café. La mentira sonaba tan ensayada que casi la creí. Casi. Quería insistir en arrancarle la verdad. Pero algo me detuvo. Un miedo antiguo, tal vez. El miedo a descubrir que mi peor pesadilla era real. En su lugar, pregunté sobre Matthew, sobre sus clases en la escuela donde enseñaba. Intenté leer entre líneas en busca de alguna pista. Justo en ese momento, Matthew entró corriendo. Sus pequeños pies hacían ruido en el desgastado suelo de madera de la tienda. «Abuela, mi pequeño guerrero», susurré, abrazándolo con fuerza. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, brillaban con una inocencia que rogaba nunca fuera robada. Esperé un momento en que Lucy fuera al baño para arrodillarme a la altura de Matthew. «¿Está bien tu papá?», pregunté con casualidad, tratando de mantener mi voz ligera. La sonrisa de Matthew desapareció como una nube cubriendo el sol. Miró hacia abajo, balanceando los pies de un lado a otro. «Papá grita mucho». Finalmente respondió tan en voz baja que tuve que inclinarme. Su cara se pone roja como el ritmo cuando está enojado. Mi corazón se hundió. Matthew continuó sus palabras saliendo como agua de una represa rota. Ayer arrojó la olla caliente al suelo. «Mama Laura». Tragué intentando controlar el temblor en mis manos. Antes de que pudiera preguntar más, Lucy volvió. El tema murió como una vela apagada por el viento. Se quedaron un poco más. Lucy evitó mi mirada. Matthew dibujó en un viejo cuaderno que guardaba para él. Cuando se fueron, los observé desde la ventana mientras caminaban por la calle de adoquines. Lucy estaba encorvada como si llevara un peso invisible. Matthew saltaba a su lado, sin darse cuenta del abismo que se abría bajo sus pies. Esa noche, no pude dormir. La imagen de la quemadura en el brazo de Lucy danzaba detrás de mis párpados cerrados. No fue una quemadura accidental. Conocía esas marcas. Era intencional. Tenía un patrón definido, como si alguien hubiera vertido deliberadamente algo hirviendo sobre su piel. Llegó la mañana, trayendo decisión en lugar de miedo. Levanté el teléfono y marqué el número de Raymond, mi yerno, el hombre en quien confiaba la felicidad de mi hija. «Linda». Su voz sonaba educada, casi amable. ¿A qué debo el honor? Vi las quemaduras en el brazo de Lucy. Lo dije sin rodeos. Mi voz era más firme que mi corazón. Había un silencio al otro lado. Solo duró unos segundos, pero dijo más de 1000 palabras. ¿Y qué si lo hice? Su voz cambió por completo.
Se volvió frío como el hielo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Un viejo se estaría contra un Vincent, su apellido, el nombre de una de las familias más influyentes del estado. Lo dijo como un escudo, una armadura que lo protegía de las consecuencias. Colgué sin contestar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía volver a colgar el teléfono. La verdad estaba ahí, cruda y terrible como una herida abierta. Raymond estaba quemando a mi hija, marcándola como si fuera propiedad. Y él pensaba que estaba por encima de la ley por su nombre. Podría haber llorado. Podría haberme ahogado en la desesperación. Pero en su lugar, sentí que algo más se iba acumulando dentro de mí. Algo antiguo y feroz, como una serpiente despertando de un largo sueño. Raymond había cometido un terrible error. Subestimó el poder de una madre. Volví a coger el teléfono, pero esta vez marqué un número diferente. Un número que no había usado en años, guardado en una vieja libreta de direcciones descolorida. Michael. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos. Soy yo, Linda. Necesito tu ayuda. Michael Sullivan había sido amigo de mi difunto esposo, un hombre que conocía los rincones oscuros de la ley, los caminos que no aparecen en los mapas oficiales. Contestó al tercer timbre como si hubiera estado esperando mi llamada todos estos años. Linda, respondió simplemente, ya era hora. 3 días después, estaba sentada en un café en el centro de Denver. El sol de la tarde calentaba las fachadas históricas de ladrillo. Los turistas tomaban fotos de la antigua torre del reloj, y yo esperaba con una taza de café llena, intacta frente a mí. Michael llegó puntualmente, como siempre. Su cabello era más gris, su rostro más surcado por el tiempo, pero sus ojos, esos ojos que veían a través de las personas, eran los mismos. Muéstrame, dijo sin ceremonias. Después de sentarme, deslicé un sobremanila por la mesa. Dentro estaban las fotos que había tomado con mi viejo celular mientras Lucy dormía en mi casa la noche anterior, imágenes de las quemaduras en sus brazos, algunas nuevas y otras ya sanando. Formaban un mapa de sufrimiento en su piel. Michael examinó cada uno con una expresión impasible, pero noté que sus dedos se apretaban sobre el papel. Raymond Vincent, dije en voz baja. Él piensa que puede hacer esto porque su familia controla la mitad de la ciudad. Michael Asencio, lentamente. Michael Asencio, lentamente. La compra de jueces por parte de Vincent es como la compra de víveres en el mercado, comentó. La policía no te ayudará. Lo sé, respondí. Por eso vine a ti. Michael me miró durante un largo momento como si midiera mi determinación. ¿Qué quieres, Linda? Justicia, respondí simplemente. La palabra colgaba entre nosotros densa como el humo. Michael volvió a poner las fotos en el sobre. La justicia no es gratuita y no es limpia como en las películas. ¿Estás seguro? Pensé en Lucy, la niña que tenía en mis brazos, la hija a la que le enseñé a bordar. La mujer que soñaba con un mundo mejor. Pensé en las quemaduras en su piel. El terror en sus ojos. El futuro de Matthew creciendo en una casa donde la violencia era normal. Estoy seguro, respondí. Mi voz no dejaba lugar a dudas. Michael se levantó, metiendo el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. No me busques. Cuando sea el momento adecuado, te encontraré. Mientras lo veía irse, sentí un peso levantarse de mis hombros, solo para ser reemplazado por otro diferente. Acababa de poner en marcha un engranaje, una máquina cuya naturaleza solo entendía parcialmente. La semana siguiente, mantuve mi rutina con esfuerzo deliberado. Abrí la tienda todas las mañanas. Hago cestas bajo la suave luz de la ventana. Vendí artesanías a los turistas. Sonreí cuando tenía que hacerlo. Hablé cuando era apropiado. Pero por dentro, era puro fuego contenido. Lucy me visitó de nuevo, esta vez con nuevas marcas escondidas bajo sus mangas. Su mirada era más distante, como si se estuviera retirando a algún lugar dentro de sí misma donde Raymond no pudiera alcanzarla. Era una estrategia de supervivencia que conocía bien. Mi propia madre había hecho lo mismo durante los años de abuso por parte de mi padre. Quería gritar que la ayuda estaba en camino, que no tenía que soportar esto, pero me contuve. Cualquier cambio en mi comportamiento podría alertar a Raymond. En su lugar, apliqué crema de aloe vera a las quemaduras más recientes. Algunos estaban perfectamente moldeados como cucharas de metal calentadas. Tragué mi lágrima. Estoy bien, mamá, susurró Lucy mientras le trataba una fea marca en el pliegue del codo. Me lo merezco. Soy una esposa terrible. Sus palabras casi me rompen.
Esa era su voz hablando a través de ella, las mentiras que plantó en su mente mientras quemaba su cuerpo. Me mordí la lengua hasta que probé el sabor metálico de la sangre. No era el momento de contradecirla. Eso solo la alejaría. Era hora de esperar. 2 semanas después de mi charla con Michael, noté un coche negro estacionado en la esquina frente a mi tienda. Se quedó allí todo el día. El conductor era invisible detrás de las ventanas tintadas. Al día siguiente, el mismo coche apareció de nuevo, y al siguiente, nunca vi a nadie entrar o salir. Pero sabía que me estaban observando. Extrañamente, esa presencia silenciosa me tranquilizaba. Significaba que Michael no había olvidado. Las ruedas estaban girando. Era miércoles cuando Raymond apareció en mi tienda. Entró como si fuera el dueño del lugar. Su traje caro y su reloj de oro eran un marcado contraste con las paredes desgastadas y las humildes cestas. «Suegra». Me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¡Qué lugar tan pintoresco!». Seguí tejiendo la cesta en mis manos, como si su presencia no fuera más molesta que una mosca en la pared. «Raymond», respondí simplemente. Él caminó por la tienda, tocando las artesanías con desdén. «Sabes, he notado que Lucy está muy apegada a ti últimamente. Visitas frecuentes, largas llamadas. Mantuve mis ojos en mi trabajo. Somos madre e hija». «Sí, sí». Él movió la mano, desestimando lo obvio. «Pero me preocupa que estas visitas la estén distrayendo de sus deberes en casa. Matthew necesita la atención de su madre. Necesito una esposa presente». Finalmente lo miré. «Y Lucy necesita un esposo que no la queme con agua hirviendo». Su sonrisa se congeló. Por un instante, vi cómo la máscara se deslizaba, revelando la oscuridad que había debajo. Entonces, tan rápido como apareció, la sombra desapareció, reemplazada por un encanto calculado. «Oh, Linda, siempre con tu imaginación desbordante. Lucy es tan torpe, siempre teniendo accidentes en la cocina». Se inclinó más cerca del mostrador. «Sería una pena si esos accidentes empeoraran, ¿no crees?». El miedo me atravesó como un cuchillo, pero no lo mostré. En su lugar, miré más allá de él hacia el escaparate. El coche negro seguía allí, en silencio, como una promesa. «Sería una terrible pena», respondí con calma, «para todos los involucrados». Raymond entrecerró los ojos, tratando de descifrar el significado detrás de mis palabras. Luego, con una última mirada evaluadora, salió de la tienda. Dejó atrás solo el aroma de su costosa colonia y una amenaza no dicha. Esa noche, Michael finalmente me llamó. Empezó. Eso es todo lo que dijo antes de colgar. Me senté en el porche de mi pequeña casa mirando las estrellas sobre Denver. El aire olía a jazmín y tierra húmeda después de una ligera lluvia. En noches como esta, solía sentir paz. Pero esa noche, lo que sentí fue muy diferente. Era anticipación. A la mañana siguiente, la noticia llegó como un trueno en un día despejado. Raymond Vincent, el respetable ingeniero de una familia tradicional, estaba bajo investigación federal. Malversación, fraude en contratos, lavado de dinero. Las acusaciones se acumulaban como nubes de tormenta. Encendí el pequeño televisor en la tienda justo a tiempo para ver a Raymond salir del edificio federal en Denver tratando de ocultar su rostro de las cámaras. Su abogado hizo declaraciones apresuradas sobre acusaciones infundadas y persecución política. Pero la mirada aterrorizada de Raymond contaba otra historia. Dentro de mí, una extraña sensación floreció. No era exactamente satisfacción o alegría. Era algo más primitivo, más honesto. Era la sensación de que las balanzas comenzaban a equilibrarse. Lucy apareció en la tienda horas después con Matthew. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de tanto llorar. «¿Viste las noticias?», preguntó en voz baja después de que Matthew se distrajo con los soldaditos de juguete que guardaba para él. «Aseni». «Vi. Él dice que es una conspiración, que alguien está tratando de destruirlo», continuó con la voz temblorosa. «Está furioso, mamá». Nunca lo había visto así. Mi corazón dolió. «¿Estás a salvo allí?». Lucy desvió la mirada. «Él no vino a casa anoche. Está en la oficina con los abogados». «Música». Tomé sus manos entre las mías. Noté cómo se estremeció cuando toqué cerca de una quemadura reciente. «Quédate aquí. Tú y Matthew pueden dormir en la habitación de invitados». «No puedo», respondió rápidamente, con el miedo evidente en su voz. Estaría aún más furioso si se enterara. Él dijo,
Necesito estar en casa para mantener las apariencias. Antes de que pudiera insistir, la puerta de la tienda se abrió y entró una joven. Cabello perfectamente peinado, ropa cara, un micrófono en la mano. Detrás de ella, un hombre con una cámara al hombro. Señora. Linda Ruiz, preguntó la joven con una sonrisa profesional. Soy Amanda Miller de Denver 7 News. Nos gustaría hablar sobre su yerno, Raymond Vincent. Lucy se puso aún más pálida, agarrando mi brazo con fuerza. Sentí el terror irradiando de ella como el calor de una llama. Sin comentarios, respondí firmemente, poniéndome entre el reportero y mi hija. Por favor, salga de mi tienda. La joven dudó claramente, no esperaba resistencia. Solo unas pocas preguntas sobre las acusaciones y los rumores de violencia doméstica. Fuera, repetí. Mi voz no dejaba lugar a la discusión. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Lucy se desplomó en una silla, temblando. ¿Cómo lo saben?, susurró. ¿Quién les contó sobre lo que pasa en casa? Sacudí la cabeza, fingiendo ignorancia, mientras mi corazón golpeaba contra mis costillas. No lo sé, cariño. Tal vez alguien vio algo, dijo algo. Lucy me miró a los ojos. Por un momento, temí que pudiera ver a través de mí, ver el fuego que había comenzado. Pero ella simplemente bajó la cabeza derrotada. Me va a culpar por esto, murmuró. Dirá que hablé, que lo traicioné. Le sostuve la cara entre mis manos, obligándola a mirarme. Escúchame, Lucy. Lo que Raymond te hace no es tu culpa. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. Una sola lágrima rodó por su rostro. No entiendes, mamá. Dijo que si alguna vez intentaba dejarlo, me quitaría a Matthew. Que nadie me creería contra un Vincent. Miré a Matthew jugando inocentemente en la esquina, mi nieto, el niño de ojos brillantes que merecía mucho más que una casa gobernada por el miedo. Las cosas están cambiando, dije suavemente. Confía en mí. Esa noche, después de que Lucy y Matthew se fueron, a pesar de mis protestas, recibí otra visita. Michael entró por la puerta trasera como una sombra moviéndose a lo largo de la pared. Los federales encontraron documentos comprometedores en su oficina, informó sin preámbulo. Contratos sobrevalorados, cuentas offshore, pagos a funcionarios públicos. La familia está tratando de encubrirlo, pero hay demasiadas personas involucradas. ¿Y qué pasa con las otras cosas? Pregunt. Sober Lucy. Michael se apoyó en la mesa, su rostro parcialmente iluminado por la tenue lámpara. Tenemos testimonios. La ama de llaves, el jardinero, incluso el chofer. Todos vieron las marcas. Escucharon los gritos. Pero sin Lucy, no tenemos un caso. Necesita testificar, Linda. Ella necesita mostrar las quemaduras. Cuenta la historia. Cerré los ojos, sintiendo el peso de esa verdad. Está asustada. La amenazó con Matthew. Michael suspiró, pasándose una mano por el cabello encanecido. Raymond ha estado sobornando a los jueces de los tribunales de familia durante años. En una batalla de custodia normal, él ganaría. Y ahora una lenta sonrisa se formó en sus labios. Ahora está acorralado. La familia no puede protegerlo como solía hacerlo. Todos están tratando de salvar su propia piel. Sentí una llama de esperanza encenderse en mi pecho. Entonces hay una oportunidad. Lo hay, confirmó Michael. Pero solo si Lucy es valiente. Después de que Michael se fue, me senté en la oscuridad pensando en el valor. No la valentía de las películas, no grandiosa y espectacular, sino la valentía silenciosa que mujeres como Lucy y yo necesitábamos cada día. El valor para despertarse y enfrentar otro día. El valor para proteger a los que amamos, incluso cuando nuestro propio mundo se está desmoronando. A la mañana siguiente, fui a la casa de Lucy, una mansión imponente en el vecindario más exclusivo de Denver. Tenía altos muros y un jardín meticulosamente cuidado, un monumento a la riqueza de la familia Vincent, y para mi hija, una jaula dorada. La ama de llaves me recibió con ojos asustados, susurrando que el señor Vincent estaba en casa y de mal humor. Ignoré su advertencia y fui directamente a la sala de estar. Encontré a Raymond al teléfono, con la cara roja de ira. No me importa lo que cueste, gritó al receptor. Compra al maldito juez. Compra al fiscal. Compra a quien sea necesario. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Te llamo luego, murmuró por teléfono antes de colgar. ¿Qué haces aquí, suegra? Vine a ver a mi hija,
respondí con calma, aunque podía sentir mi corazón acelerado. Lucy está indispuesta, respondió bruscamente. Vuelve otro día, me mantuve firme. ¿Dónde está ella, Raymond? Algo en mi voz debió sonar diferente porque me observó con nueva atención. ¿Por qué la prisa, Linda? ¿Por qué ahora? Se acercó más, su costoso perfume invadiendo mi espacio. Es curioso cómo todas estas acusaciones surgieron de repente. ¿No es casi como si alguien estuviera coordinando todo esto? No me eché atrás. ¿Dónde está mi hija? Una sonrisa cruel se formó en sus labios. ¿Quieres verla bien? Me llevó arriba al dormitorio principal. Abrió la puerta con un gesto teatral. Reveló a Lucy sentada al borde de la cama, encogida como un pájaro herido. Ella miró hacia arriba cuando entramos, y el terror en sus ojos me heló la sangre. Mira quién vino a visitarnos, querida. Raymond anunció con falsa cortesía. Tu madre está preocupada por ti. Lucy intentó sonreír, pero sus labios temblaban demasiado. Estoy bien, mamá, solo un poco cansada. Fue entonces cuando noté que llevaba una blusa de manga corta y sus brazos, que habían estado cubiertos de quemaduras, estaban limpios. Perfectamente limpio. ¿Ves? Raymond sonrió triunfant. Está perfectamente bien. Todos esos rumores. Tan absurdo. ¿Verdad, querida? Lucy asintió mecánicamente, sin mirarme a los ojos. ¿Dónde está Matthew? Pregunté, con el estómago hundido. Con mi madre, respondió Raymond de inmediato. Le encanta pasar tiempo con su nieto. Lo entendí todo en ese momento. Raymond había escondido las pruebas. Probablemente obligó a Lucy a usar un maquillaje especial para cubrir las quemaduras y estaba usando a Matthew como rehén emocional. Lucy nunca hablaría mientras su hijo estuviera bajo el control de la familia Vincent. Me gustaría tener unos minutos a solas con mi hija, pedí, mirando directamente a Raymond. Vaciló claramente, sin querer dejarnos solos, pero preocupado por las apariencias. 5 minutos, finalmente concedió. Tengo llamadas importantes que hacer. Cuando la puerta se cerró detrás de él, corrí hacia Lucy, tomando sus manos. ¿Qué te hizo? Susurré con urgencia. ¿Dónde están las marcas? Lucy miró la puerta aterrorizada antes de responder con una voz apenas audible. Maquillaje a prueba de agua. Si me lo quito o se lo cuento a alguien. Él dijo, nunca volveré a ver a Matthew. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Querida, no puedes seguir así. Te va a matar algún día. Preferiría morir antes que perder a mi hijo, respondió con una determinación que me asustó. En ese momento, entendí. Había subestimado tanto el amor de una madre, el de Lucy por Matthew, como la crueldad de Raymond. Había encontrado el arma perfecta. El amor de una madre retorcido en grilletes. Miré el reloj. Nuestro tiempo se estaba acabando. Escucha, Sir Pediment. Las cosas van a cambiar. Confía en mí. Solo aguanta un poco más. Antes de que Lucy pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Raymond entró, con su sonrisa falsa de vuelta en su lugar. Se acabó el tiempo, damas. Estoy seguro de que puedes continuar esta conversación en otro momento. Salí de la mansión con el corazón pesado y la mente en llamas. En la puerta, noté el coche negro estacionado discretamente al otro lado de la calle. Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. La guerra aún no estaba perdida. Los días siguientes trajeron una avalancha de noticias. La investigación sobre Raymond se expandió como un fuego fuera de control. Engulló a otros miembros de la familia Vincent, funcionarios públicos, incluso a un juez federal. Se filtraron documentos confidenciales a la prensa. Las fotos de reuniones clandestinas aparecieron en los periódicos. Grabaciones de conversaciones comprometedoras circularon en las redes sociales. Era como ver un imperio desmoronarse ladrillo por ladrillo. Mantuve mi rutina, abriendo la tienda, tejiendo cestas y cerrando al atardecer. Respondía con un desinterés educado cuando los clientes mencionaban el escándalo de Vincent, como lo había llamado la prensa. Pero cada nueva revelación era una pequeña victoria para mí. Otra piedra removida de la prisión de Lucy. Michael aparecía occasionalmente. Siempre discreto, siempre con nueva información. La matriarca de la familia está tratando de distanciarse, me dijo en una visita. Raymond está cada vez más aislado. ¿Y Mateo? Pregunté, mi nieto seguía siendo la pieza central de este terrible juego de ajedrez. Todavía con su abuela paterna, respondió Michael con un suspiro. Pero hay movimiento.
Se da cuenta de que el barco se está hundiendo. Una semana después de mi visita a la mansión, Lucy apareció en la tienda. Estaba pálida, más delgada, pero había algo diferente en sus ojos. Una chispa que no había visto en mucho tiempo. Mamá, llamó suavemente después de que el último cliente se fue. Necesito mostrarte algo. Ella levantó lentamente la manga. Reveló las quemaduras, ya no ocultas por el maquillaje, visibles en toda su horrible realidad. Algunas estaban sanando, otras aún frescas. Todos ellos contaban la historia de años de abuso sistemático. ¿Por qué ahora?, pregunté, sintiendo tanto alivio como miedo. Azaré. Vincent trajo a Matthew para verme ayer, explicó ella. Ella era diferente. Dijo que la familia está preocupada por el comportamiento impulsivo de Raymond. Lucy soltó una risa amarga. Después de todos estos años, ahora están preocupados. Le tomé las manos. ¿Qué significa eso? Significa que lo están soltando, mamá. El barco se está hundiendo y las ratas están saltando. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de determinación. Estoy lista para hablar. Esa misma tarde, Michael trajo a un fiscal federal a mi tienda. Diana Reed era una mujer de unos 40 años con ojos agudos que no se perdían nada y una postura que irradiaba autoridad. Escuchó el testimonio de Lucy en silencio, tomando notas ocasionales. Su rostro se mantuvo profesional, pero vi cómo sus ojos se suavizaban cuando mi hija mostró las cicatrices más graves. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Su voz era más firme de lo que esperaba. Primero fueron insultos, luego gritos. La primera quemadura fue hace 2 años cuando accidentalmente derramé café sobre su periódico. Calentó una cuchara en la estufa y la presionó contra mi muñeca. Dijo que necesitaba aprender a ser más cuidadoso. Diana asintió, documentando cada palabra. Y la más reciente, Lucy bajó el cuello de su blusa, revelando una marca rojiza en su clavícula. Hace 3 días, agua hirviendo. Dijo que no le hice el té a la temperatura adecuada. Vi a Diana tragar con dificultad, su profesionalismo momentáneamente sacudido. Señora Vincent, necesitaremos un examen médico completo para documentar todas las lesiones. También necesitamos el testimonio previo. Cualquiera que haya presenciado el abuso o haya visto las marcas antes. Los vi, dije de inmediato, muchas veces. La ama de llaves también, añadió Lucy. Y el conductor. A Raymond no le importaba quién estaba mirando cuando sucedió. Arrogancia. Michael comentó desde su rincón. Típico. Él pensaba que estaba por encima de la ley. Diana cerró su cuaderno. Tenemos suficiente para una orden de arresto por violencia doméstica grave. Con eso y los cargos financieros, no saldrá pronto. ¿Y Matthew?, Lucy preguntó, el miedo regresando a su voz. Mi hijo, con las pruebas que tenemos, obtendremos una orden de custodia temporal para ti. Diana le aseguró. Su familia podría intentar luchar, pero dadas las circunstancias no lo harán, interrumpió Michael con una ligera sonrisa en los labios. Los Vincent son ratas abandonando un barco que se hunde. Nadie va a arriesgar su propio cuello para ayudar a Raymond ahora. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucy se sentó conmigo en el porche de mi pequeña casa. Matthew estaba durmiendo dentro, exhausto después de un día de exámenes médicos y testimonios. ¿Cómo lo hiciste, mamá?, preguntó suavemente. ¿Cómo derribaste a un hombre como Raymond? Miré hacia el cielo estrellado, sopesando mis palabras. No hice nada más de lo que haría cualquier madre. Finalmente respondí. Proteger lo que es mío. Lucy me estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. No sé si me creyó, si sospechaba la magnitud de mi implicación. Tal vez era mejor así. Algunas verdades son como cuchillos. Duelen cuando se exponen. A la mañana siguiente, vimos el arresto de Raymond por televisión. Salió del tribunal rodeado de agentes federales, su rostro retorcido en una máscara de odio y desesperación. Por un breve momento, miró directamente a la cámara como si pudiera verme a través de ella. Esto no ha terminado, gritó antes de ser empujado dentro del patrullero. No saben con quién se están metiendo. Lucy temblaba a mi lado, pero se mantuvo firme. Matthew, jugando con sus soldados en el suelo de la sala, miró brevemente la televisión. Luego volvió a su juego, sin mostrar ninguna emoción. Los niños son sorprendentemente resilientes, pensé. Tal vez podría crecer sin la sombra de su padre acechándolo. Los días se convirtieron en semanas. El caso de Raymond se convirtió en un escándalo nacional,
con nuevas revelaciones surgiendo a diario. Otros miembros de la familia Vincent estuvieron implicados en sus planes. Antiguos aliados se volvieron contra él, ofreciendo testimonio a cambio de inmunidad. El imperio que él y su familia habían construido se desmoronó como un castillo de arena. Lucy y Matthew se quedaron conmigo. Poco a poco, vi a mi hija regresar. No es la misma de antes porque algunas heridas nunca sanan del todo, pero una versión más fuerte y resiliente. Ella volvió a enseñar ahora en una escuela cerca de mi tienda. Matthew hizo nuevos amigos. Su risa resonaba por la casa que solo había conocido mi silencio durante tanto tiempo. Michael aparecía ocasionalmente, siempre discreto. Nunca hablamos de lo que habíamos hecho, de las líneas que habíamos cruzado. Algunas verdades es mejor dejarlas en las sombras. Una tarde de domingo, Diana Reed apareció en mi tienda. No llevaba su traje formal. Llevaba jeans y una camiseta, con el cabello suelto. Sra. Ruiz saludó formalmente. ¿Podemos hablar? Le ofrecí café, que aceptó con una sonrisa. Nos sentamos en la pequeña habitación trasera, con el aroma de canela y café llenando el aire. El juicio de Raymond comienza en 2 semanas, me informó. Con las pruebas que tenemos, se enfrenta a una sentencia severa tanto por los delitos financieros como por la violencia doméstica. Sentí, esperando. Había algo más en su visita. Podía sentirlo. Es curioso cómo se desarrolló todo, continuó, sus ojos estudiándome. Toda la evidencia saliendo a la luz de una vez, los testimonios, los documentos filtrados, casi como si alguien estuviera orquestando todo. Mantuve mi expresión neutral, removiendo mi café lentamente. La justicia tiene sus propios caminos, ¿verdad? Diana sonrió levemente. Sí, lo hace. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Sabes, en la Facultad de Derecho, mi profesor solía decir que hay 2 tipos de justicia. El tipo de la corte y el tipo de la calle. El primero es lento, imperfecto y a veces falla. El segundo es rápido, eficiente, pero peligroso. ¿Y cuál prefieres? Pre-Gunt. Depende del día, respondió con sorprendente honestidad. Luego, al colocar su taza sobre la mesa, añadió. Algunas personas no merecían el poder que tenían. Raymond Vincent es uno de ellos. Nos sentamos en silencio por un momento. Un entendimiento tácito flotaba entre nosotros. ¿Qué le pasó a su familia? Finalmente pregunté. Su madre se fue de nuevo a Europa. Los hermanos están tratando de salvar lo que puedan de los negocios, distanciándose de él. Diana dudó, luego continuó. Lo interesante es que nadie está realmente luchando por él. Es como si todos supieran que se merece lo que le está pasando. Cuando Diana se fue, me senté solo contemplando el torbellino de los últimos meses. Había desatado fuerzas que apenas comprendía. Había cruzado líneas que nunca imaginé cruzar. Pero cuando Lucy y Matthew regresaron del mercado, ella se estaba riendo de algo que el chico había dicho. Su rostro estaba libre del miedo constante que la había atormentado durante tanto tiempo. Sabía que lo haría todo de nuevo sin dudarlo. El juicio de Raymond duró menos tiempo de lo que esperábamos. La evidencia fue abrumadora. Los testimonios fueron devastadores. Lucy habló durante casi 2 horas. Su voz ganó fuerza mientras describía los años de abuso. Mostró cada cicatriz. Ella explicó cada quemadura. Cuando terminó, hubo un pesado silencio en la sala del tribunal. Testifiqué después de ella. Conté lo que había visto, cómo había intentado ayudar. No mencioné a Michael ni los pasos que tomamos. Algunas verdades permanecen enterradas. La ama de llaves también testificó. Ella describió haber encontrado a Lucy llorando en el baño, aplicándose hielo en quemaduras recientes. El conductor relató los arranques de ira de Raymond, las amenazas que hacía abiertamente. Y luego, sorprendentemente, la propia madre de Raymond, la señora Vincent, apareció para testificar. Entró en la sala del tribunal con una dignidad silenciosa, evitando la mirada de su hijo. La señora Vincent, comenzó el fiscal, ¿estaba usted al tanto del abuso que su hijo infligía a su esposa? Sra. Vincent mantuvo la mirada fija al frente, con las manos entrelazadas en su regazo. Sí, respondió simplemente. Un murmullo recorrió la sala, y no hiciste nada para detenerlo. Ella cerró los ojos brevemente. Mi esposo también era un hombre difícil. En nuestra familia, las mujeres aprenden a no cuestionar. Luego, volviéndose a Lucy por primera vez, añadió, lo siento mucho, querida.
to follow. Vi a Lucy llevarse la mano a la boca, sorprendida por la confesión inesperada. Raymond, sentado con sus abogados, parecía haber envejecido 10 años. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba profundas líneas de desesperación. Cuando el juez leyó la sentencia, 18 años por violencia doméstica más 12 por los delitos financieros, Raymond no mostró ninguna emoción. Solo me miró, una mirada larga y calculada que me heló hasta los huesos. Esto no ha terminado, murmuró mientras los guardias lo llevaban. No fue una amenaza vacía. Era una promesa. Esa noche, celebramos en casa en silencio. No fue una victoria para el champán y las risas. Era un silencio respetuoso por los sobrevivientes. Matthew se quedó dormido temprano, agotado por la tensión del día. Lucy y yo nos quedamos en el porche mirando las estrellas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó suavemente. Ahora vivimos, respondí. Un día a la vez. Lucy apoyó su cabeza en mi hombro como lo hacía cuando era una niña pequeña. Tengo miedo, mamá. Asustada de que encuentre la manera de hacernos daño incluso desde la prisión. Yo también tenía ese miedo, aunque no lo admitiría. La familia Vincent podría estar debilitada, pero aún tenían conexiones, dinero, influencia, y Raymond tenía tiempo. Mucho tiempo. Tiempo para planear, para alimentar su odio, para soñar con la venganza. No dejaré que te haga daño otra vez. Prometí sabiendo que era una promesa que podría no poder cumplir. Nunca más. 3 meses después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Lucy estaba enseñando a tiempo completo. Matthew se estaba adaptando bien a su nueva escuela, y yo continuaba con mi tienda de manualidades. Rara vez hablábamos de Raymond o de lo que habíamos pasado. Era como si estuviéramos tratando de borrar ese capítulo. Entonces, un miércoles cualquiera, Michael apareció en la tienda. Su rostro era más serio de lo habitual. Sus ojos estaban sombríos. Hubo un intento de escape, informó. Raymond y otros 2 prisioneros. Los guardias los interceptaron a tiempo. Sentí que mi corazón se detenía por un instante. ¿Venía aquí por nosotros? Michael assintió lentamente. Encontraron mapas, notas. Había planeado todo cuidadosamente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, con las manos temblando ligeramente. Lo han trasladado a una prisión de máxima seguridad en otro estado, respondió Michael. Pero eso no significa que estemos a salvo. Todavía tiene contactos, personas que le deben favores. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en el porche hasta el amanecer, observando las sombras, imaginando asesinos en cada ruido. La venganza de Raymond se cernía sobre nosotros como una tormenta lejana pero inevitable. Fue Lucy quien propuso la solución una semana después. Vamos, dijo ella en el desayuno. Deja de ver. Empieza de nuevo en otro lugar. La miré, sorprendida. Abandonar todo. La tienda, tu escuela, los amigos de Matthew. Lucy asintió. Sus ojos mostraban una determinación que dolorosamente me recordaba a mí misma. Es la única manera de liberarse de él de verdad. Mamá, mientras estemos aquí, siempre seremos las víctimas de Raymond Vincent, la familia que derribó al poderoso Vincent. En otro lugar, simplemente podemos ser nosotros mismos. Consideré sus palabras, sintiendo el peso de la decisión. Denver había sido mi hogar durante más de 40 años. Mi esposo fue enterrado aquí. Mis recuerdos, buenos y malos, están impregnados en estas calles de adoquines, en estos muros de ladrillo. Pero luego miré a Matthew dibujando en silencio en la mesa de la cocina y a las cicatrices en los brazos de Lucy, marcas que nunca desaparecerían por completo. ¿Qué era un lugar comparado con su seguridad? ¿A dónde iríamos?, finalmente pregunté. Lucy sonrió. La primera sonrisa verdaderamente libre que había visto en su rostro en años. Estaba pensando en Miami, clima cálido cerca de la playa, buenas escuelas para Matthew, y muy, muy lejos de aquí. Michael ayudó con los arreglos, nuevos documentos, una casa modesta en un vecindario tranquilo de Miami, transferencias bancarias discretas. Sorprendentemente, Diana Reed también ofreció ayuda para asegurarse de que nuestra ubicación permaneciera confidencial en todos los registros oficiales. Vendí la tienda a una joven artesana, una chica amable con ojos brillantes y manos hábiles, que me recordaba a mí misma hace décadas. Solo empaqué lo esencial, algo de ropa, fotos familiares, las herramientas de tejido que heredé de mi madre. La noche antes de irnos, hice una última visita al cementerio.
Me arrodillé junto a la sencilla tumba de mi esposo, trazando las letras desgastadas de su nombre. Nos vamos, mi amor, susurré a la fría piedra. Protegí a nuestra hija tal como tú lo habrías hecho. Pero ahora necesitamos un nuevo comienzo. Sentí lágrima caliente en mi mejilla. No hubo respuesta, solo el suave susurro de las hojas en los árboles de arriba. Pero de alguna manera sentí paz. Sentí que él entendería. Salimos de Denver antes del amanecer en un coche de alquiler con ventanas oscuras. Michael nos llevó al aeropuerto, su rostro impasible como siempre. Nos salvaste la vida. Se lo dije antes de embarcar. Nunca lo olvidaré. Solo asintió, apretando mi mano brevemente. Hiciste lo imposible, Linda. Tú derribaste un imperio con nada más que determinación. Miré a Lucy y Matthew esperando en la fila de embarque. No era determinación, corregí suavemente. Era amor. El vuelo a Miami fue tranquilo. Las nubes debajo de nosotros parecían tan sólidas como el suelo que habíamos dejado atrás. Matthew dormía en el asiento del medio, con la cabeza apoyada en el brazo de Lucy. ¿Crees que nos encontrará? Lucy preguntó en voz baja, su miedo aún presente. Tomé su mano, notando cómo las cicatrices comenzaban a desvanecerse. No, respondí con una confianza que no sentía del todo. Este capítulo ha terminado. Pero incluso mientras decía las palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Raymond no era un hombre que olvidara. Su odio no disminuiría con el tiempo. Solo se profundizaría como una herida infectada. 30 años en prisión le darían mucho tiempo para planear, para esperar. Miré por la ventana del avión, viendo cómo Colorado desaparecía bajo las nubes. Dejamos atrás no solo un lugar, sino una versión de nosotros mismos. La mujer que subió a ese avión ya no era solo Linda la artesana. Era Linda, la mujer que había desafiado a un imperio por su hija. Linda, quien había aprendido que la justicia a veces llega por caminos inesperados. Y si un día Raymond nos encontrara, no encontraría a las mismas mujeres asustadas. Encontraría a sobrevivientes forjadas en el fuego de su propia crueldad. Miami nos recibió con un calor húmedo y abrasador, tan diferente del clima templado de Denver. Nuestra casa estaba en un vecindario colorido, con los edificios pintados en vibrantes tonos de azul, rosa y amarillo. Las calles estaban bordeadas de árboles. La gente sonreía. El aire estaba impregnado con el aroma de flores tropicales y comida callejera. Lucy encontró trabajo en una escuela bilingüe donde valoraban su experiencia. Matthew se adaptó con la típica facilidad de los niños y pronto hizo amigos. Y empecé de nuevo. Monté un pequeño taller en la parte trasera de la casa donde seguí tejiendo cestas y bordando servilletas. Al principio, solo vendía a los vecinos y a los amigos de Lucy. Luego, una tienda en un distrito turístico comenzó a vender mis piezas. Pronto, turistas estadounidenses y europeos descubrieron mi trabajo, encantados por lo que llamaban auténticas artesanías de Florida. Aunque mis diseños aún llevaban la influencia de Colorado, los meses se convirtieron en años. Las cicatrices de Lucy se desvanecieron hasta convertirse en líneas blancas pálidas en su piel bronceada de Florida. Matthew se convirtió en un adolescente alto y pensativo con un talento para el dibujo. Nuestras vidas encontraron un ritmo, una paz que nunca imaginé posible. Ocasionalmente, nos llegaban noticias de Denver. Michael llamaba de vez en cuando, siempre desde diferentes números, siempre con conversaciones breves y codificadas. Diana Reed nos enviaba tarjetas de Navidad con mensajes genéricos, pero nos aseguraban que estábamos a salvo, olvidados. Raymond seguía en prisión, su imperio desmantelado, su familia dispersa, la justicia había prevalecido, o eso pensábamos. Era un jueves ordinario cuando nuestra paz fue destrozada. Estaba en el porche tejiendo un nuevo diseño cuando noté el coche, negro, con ventanas oscuras estacionado al otro lado de la calle. Podría ser una coincidencia. Miami estaba llena de turistas adinerados con coches de alquiler, pero algo en la forma en que simplemente se quedaba allí inmóvil. Despertó un frío escalofrío de memoria. Miré el coche toda la tarde. No se movió. Nadie entró ni salió. Cuando Lucy llegó del trabajo con Matthew justo detrás de ella, mencioné casualmente el vehículo. Se quedó paralizada, siguiendo mi mirada. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí?, preguntó. Su voz era baja para que Matthew no la oyera. Desde el mediodía, al menos. Lucy tomó una respiración profunda, forzando una sonrisa. Probablemente no sea nada. Tal vez turistas. Pero esa noche,
Revisó las cerraduras 3 veces antes de acostarse. Me quedé despierto hasta tarde, sentado cerca de la ventana delantera, mirando. El coche seguía allí cuando finalmente me rendí al sueño. A la mañana siguiente, ya no estaba. Sentí un momento de alivio seguido de una ola de paranoia. ¿Dónde se fue? ¿Por qué? ¿Quién nos estaba mirando? Llamé a Michael ese día usando el número de emergencia que nos dio hace años. «Un coche negro», repitió. Su voz estaba tensa. «¿Estás seguro?» «Absolutamente», respondí, sintiendo que el miedo familiar regresaba. «Es él, ¿verdad?» Raymond encontró una manera. Michael guardó silencio por un momento. «Él sigue en prisión», dijo finalmente. «Revisamos regularmente. Pero Beude, su madre, Eleanor, falleció hace 2 meses. En su testamento, dejó todo a un sobrino, Arthur Vincent, un primo de Raymond, que siempre le fue leal». Sentí que se me helaba la sangre. «Y podría estar buscándonos». «Es posible», admitió Michael. «Investigar. Mientras tanto, mantente alerta. Cualquier movimiento sospechoso, me llamas inmediatamente». En los días siguientes, el coche negro reapareció. Siempre a distancia, siempre solo observando. Nunca pudimos ver quién estaba adentro. Empecé a acompañar a Lucy y Matthew a todas partes. A la escuela, al trabajo, al mercado. Mis ojos estaban constantemente revisando por encima del hombro, buscando el vehículo que se había convertido en un símbolo de nuestro miedo. Fue Matthew quien finalmente lo vio. El conductor. Volvíamos del mercado cuando el chico, ahora de 13 años, se detuvo abruptamente. «Ese hombre nos está siguiendo», dijo discretamente, señalando a un hombre de mediana edad que estaba cerca de un puesto de frutas. «Estuvo en mi escuela ayer y en el restaurante donde almorzamos hoy». Miré en la dirección que él señaló y sentí que mi corazón se caía. El hombre era alto, delgado, con el cabello canoso bien cuidado. Llevaba ropa cara y gafas de sol oscuras. Tenía una arrogancia familiar en su postura, de la misma manera en que Raymond se comportaba, como si el mundo le perteneciera. «Vamos a casa», susurré, arrastrando a Matthew y Lucy. «Ahora». Esa noche, tomamos una decisión. No podíamos seguir corriendo para siempre, viviendo con miedo, mirando por encima del hombro. Si Arthur Vincent nos había encontrado, otros también podrían. La sombra de Raymond nos seguiría para siempre a menos que lo enfrentemos, concluyó Lucy. Su voz era sorprendentemente firme. De una vez por todas. Michael llegó 2 días después, trayendo a Diana Reed con él. Se quedaron en un hotel cercano, nunca visitando nuestra casa directamente para no llamar la atención. Nos encontrábamos en diferentes cafés, tiendas del parque, siempre en movimiento, siempre vigilantes. Arthur Vincent llegó a Miami hace 3 semanas. Michael confirmó. Ha estado visitando a Raymond en la prisión regularmente durante el último año. Sabemos que te está buscando, pero no sabemos qué está planeando. Y no podemos simplemente arrestarlo por estar en la misma ciudad que tú, añadió Diana con frustración. No ha hecho nada ilegal. Sin embargo, Lucy terminó con seriedad. Fue entonces cuando formamos nuestro plan. No correríamos de nuevo. Esta vez, pondríamos una trampa. Si Arthur quería llegar hasta nosotros, le dejaríamos un camino abierto, pero en nuestros términos, en nuestro territorio. Diana organizó una vigilancia policial discreta. Michael contrató guardias de seguridad privados para vigilar nuestra casa y los lugares que frecuentábamos, y yo decidí hacer algo que nunca imaginé. Compré un pequeño revólver. Michael me enseñó a usarlo en un campo aislado en las afueras de la ciudad. Mis manos temblaban con cada disparo. El retroceso enviaba oleadas de dolor por mis brazos envejecidos, pero seguí practicando día tras día hasta que el peso del metal me resultó familiar, hasta que pude acertar al blanco de manera consistente. Espero no necesitar esto nunca, comenté mientras limpiábamos las armas después de una sesión. Michael me miró con sus ojos sabios y cansados. Yo también, Linda. Pero en este mundo, a veces la mejor defensa es estar preparado para lo peor. 2 semanas después, Arthur hizo su jugada. Era domingo por la mañana. Lucy y Matthew se habían ido a la iglesia. Parte del plan. Déjame en casa sola como cebo. Estaba en la cocina haciendo café cuando escuché el sonido distintivo de alguien forzando la puerta trasera. Mi corazón se aceleró, pero mis manos se mantuvieron firmes. Lentamente, tomé el revólver escondido en el cajón de la cocina. El peso del metal era reconfortante, real.
Me apoyé contra la pared, respirando profundamente para calmar mis nervios. La puerta se abrió. Pasos silenciosos cruzaron la pequeña lavandería. Entonces apareció Arthur Vincent, aún más imponente de cerca, alto, elegante, con la misma mirada de superioridad que parecía poseer toda la familia Vincent. Señora Ruiz. Saludó con falsa cortesía como si fuera un invitado esperado. Finalmente nos encontramos. Mantuve el arma apuntada hacia él. Mi voz estaba más tranquila de lo que esperaba. ¿Qué quieres, Arthur? Sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo para hablar. Raymond manda saludos. Tu primo está en prisión donde le corresponde, respondí. Y ahí es donde se quedará los próximos 30 años. Arthur caminó con tranquilidad por la cocina, examinando los marcos de las fotos en la pared como si estuviera en un museo. ¿Sabes lo que me dijo Raymond? Que tú eres el verdadero arquitecto de su caída, no Lucy. No los fiscales. Tú. Se volvió hacia mí, con los ojos fríos. Un simple vendedor de artesanías que derribó el imperio Vincent. ¿Qué quieres? Repetí, con el dedo firme en el gatillo. Justicia, respondió simplemente. Ojo por ojo. Destruiste su vida. Así que me envió a destruir la tuya. Fue entonces cuando noté el destello metálico en su mano, un cuchillo, largo y afilado. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. No vas a hacerle daño a mi familia. Declaré mi voz, sin dejar lugar a dudas. Arthur soltó una risa fría y calculada. No tengo intención de hacerle daño a nadie, Linda, solo de llevarle un mensaje a Raymond. Dio un paso adelante, el cuchillo reflejando la luz de la mañana. Que su venganza ha sido servida. En ese momento, escuché sirenas a lo lejos, la señal. Michael y Diana habían detectado la invasión. La ayuda estaba en camino, pero Arthur también la escuchó. Su rostro se retorció de furia. Lo planeaste, siseó, lanzándose hacia mí. No dudé. El entrenamiento de Michael tomó el control. Mi cuerpo actuó por instinto. 2 disparos, no para matar, sino para incapacitar. El primero le dio en el hombro, el segundo en la pierna. Arthur cayó. El cuchillo resonó en el suelo de baldosas. La policía llegó minutos después, seguida por Michael y Diana. Mientras los paramédicos atendían a Arthur, yo me senté en el porche. El revólver ahora estaba seguro en las manos de Michael. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, la adrenalina finalmente desvaneciéndose. Se acabó, dijo Diana, sentándose a mi lado. Esta vez de verdad. ¿Cómo puedes estar seguro? Pregunté, con la voz débil. Porque encontramos evidencia en la habitación de hotel de Arthur, cartas de Raymond detallando todo el plan. No solo quería asustarte. Quería eliminar a los testigos que lo metieron en prisión. Diana puso su mano en mi hombro. Con esto, Raymond enfrentará nuevos cargos. Conspiración para cometer asesinato. Su condena se extenderá, probablemente por el resto de su vida. Cuando Lucy y Matthew regresaron, encontraron la casa rodeada de coches de policía y una ambulancia. Lucy corrió hacia mí, con pánico en los ojos. Estoy bien, le aseguré, abrazándola con fuerza. Estamos todos bien ahora. Esa noche, después de que todos se fueron, la policía, los paramédicos, Michael y Diana, me senté en el porche con Lucy y Matthew. El cielo de Miami estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían infinitamente más brillantes después de todo lo que habíamos pasado. Podrías haber muerto hoy, dijo Lucy suavemente, sosteniendo mi mano. Sus cicatrices rozaron mi piel arrugada. Marcas de diferentes batallas, pero ambas testigos de nuestra supervivencia. Pero no lo hice, respondí simplemente. Y ahora nunca volverá a alcanzarnos. Matthew, que había estado inusualmente callado desde que llegó a casa y se enteró de lo que había pasado, finalmente habló. ¿Le disparaste, Abuela? ¿Realmente le disparaste? Miré a mi nieto, casi un hombre ahora, pero aún con esa inocencia en sus ojos que había luchado tanto por preservar. Sí, respondí honestamente. Para proteger a nuestra familia. Asintió lentamente, asimilando esta nueva verdad sobre su abuela de más de 60 años. No solo una cestería, sino una mujer capaz de enfrentar el mal cuando es necesario. Eres valiente, dijo finalmente. Sonreí, acariciando su cabello como lo hacía cuando era pequeño. No, cariño. Solo una madre, solo una abuela. En los días que siguieron,
Nuestra historia estuvo brevemente en las noticias. Primero a nivel local, luego a nivel nacional. Cuando se hizo la conexión con el caso Vincent, los reporteros aparecieron en nuestra puerta queriendo detalles, queriendo convertir nuestro dolor en titulares. Rechazamos todas las entrevistas. Nuestra historia era nuestra, no un espectáculo para el consumo público. Diana se aseguró de que los procedimientos legales fueran discretos. Arthur fue acusado de intento de asesinato, posesión ilegal de un arma y conspiración. Las cartas encontradas en su habitación de hotel sirvieron como evidencia no solo en su contra, sino también en contra de Raymond, quien recibió nuevos cargos de conspiración desde su celda. Nunca volverá a ver la luz del día como un hombre libre. Michael me aseguró en su última visita antes de regresar a Denver. Ahora puedes descansar, Linda. Descansa. Una palabra tan simple, pero llevaba el peso de años de vigilancia, de miedo. ¿Podría ser verdad? ¿Estábamos finalmente libres 6 meses después del incidente con Arthur? Nuestra vida había encontrado un nuevo ritmo. Lucy recibió un ascenso en su escuela. Matthew, quizás inspirado por los eventos recientes, decidió que quería estudiar Derecho. Para ayudar a personas como nosotros, abuela, explicó. En cuanto a mí, abrí una pequeña tienda en el distrito histórico de Miami. No solo para vender mis artesanías, sino para enseñar. 2 veces por semana, ofrecía clases de tejido a mujeres locales, muchas de ellas en situaciones vulnerables. No se trataba solo de cestas y bordados. Se trataba de independencia, de crear con tus propias manos, de transformar el dolor en belleza. En una de esas clases, llegó una joven con su rostro marcado por moretones mal ocultos bajo el maquillaje. Sus manos temblaban mientras intentaba aprender los primeros puntos de bordado. Reconocí el mismo miedo en ella que había visto en los ojos de Lucy hace años. Después de clase, le ofrecí un café en el pequeño espacio al fondo de la tienda. Mi nombre es Linda, dije suavemente. Y puedo ayudar si lo deseas. Ella miró hacia arriba, sorprendida. ¿Ayuda con qué? Con lo que necesites, respondí discretamente, señalando los moretones. La joven, su nombre era Gaby, se echó a llorar. Me habló de su esposo violento, del miedo constante, de la vergüenza que la mantenía alejada de buscar ayuda. ¿Piensas que no hay salida?, le dije. Que es demasiado poderoso, que nadie te creerá. Ella asintió, secándose las lágrimas. Ella asintió, secándose las lágrimas. Yo también lo pensé una vez. Seguía remangándome las mangas para mostrar mis propias cicatrices. No quemaduras como las de Lucy, sino marcas de mi propia batalla. Pero no estamos solos, Gaby. Nunca estamos verdaderamente solos. Esa misma tarde, llamé a Diana, quien ahora trabajaba para una organización de derechos de las mujeres. Al día siguiente, Gaby tenía un lugar seguro donde quedarse, asesoría legal y el primer destello de esperanza en años. Y así, nació el Santuario Weaver. No oficialmente, no como una organización formal, sino como una red silenciosa de mujeres ayudando a mujeres. Mi tienda se convirtió en más que un negocio. Se convirtió en un refugio. Lucy se unió a mí en este trabajo, ofreciendo asesoramiento. Después de completar un curso de especialización, Matthew ayudó con problemas técnicos, creando un sitio web discreto y sistemas de comunicación seguros. Michael y Diana siguieron siendo aliados distantes, pero presentes cuando era necesario. El ciclo se había cerrado. El dolor que habíamos vivido se había transformado en propósito, en sanación, no solo para nosotros, sino para otros. En una noche particularmente calurosa, 3 años después del incidente con Arthur, Lucy y yo estábamos sentados en el porche. Matthew estaba adentro estudiando para sus exámenes finales de secundaria. ¿Alguna vez imaginaste cómo habría sido nuestra vida si nunca me hubiera casado con Raymond? Lucy preguntó suavemente. Consideré la pregunta meciéndome suavemente. Más tranquilo, ciertamente menos dolor, menos cicatrices. Pero también sin Matthew, añadió, sin el santuario, sin todas las mujeres a las que hemos ayudado. Miré a mi hija, ya no la joven asustada, sino una mujer fuerte, segura y con propósito. Las cicatrices en sus brazos se habían desvanecido hasta casi desaparecer, aunque ambos sabíamos que permanecerían para siempre. No elegimos las heridas que recibimos, respondí finalmente. Pero podemos elegir qué hacemos con ellos. Lucy asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. ¿Sabes qué?
Creo que mamá puede que la verdadera justicia no fuera cuando lo arrestaron o cuando disparamos a Arthur. No, no. La verdadera justicia es esta. Estar aquí, vivir bien, ayudar a los demás, transformar lo que él pretendía como nuestra destrucción en fuerza para otras mujeres. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Durante tantos años, pensé en la justicia como castigo. Raymond en prisión, Arthur neutralizado. Pero Lucy tenía razón. La verdadera justicia era más profunda, más duradera. Era la transformación del dolor en propósito, del miedo en valentía, del silencio en una voz. Esa noche, cuando finalmente me fui a la cama, me detuve frente al espejo. El rostro que me miraba de vuelta era el de una mujer que se acercaba a los 70. Cabello completamente gris. Líneas profundas alrededor de mis ojos y boca. Manos temblorosas por décadas de tejer, pero también el rostro de una guerrera, una sobreviviente. Ya no solo Linda la artesana. Ahora Linda la protectora, Linda la portadora de justicia. El revólver que había usado contra Arthur permanecía guardado en una caja de madera en el fondo de mi armario. No lo había tocado en años. Esperaba no necesitarlo nunca más, pero su presencia era un recordatorio de que la justicia a veces requiere más que leyes y tribunales, de que el amor de una madre puede ser la fuerza más poderosa y peligrosa que exista. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Diana. Raymond está muerto, me informó. Suicidió en prisión, aparentemente. Sentí una ola de emociones complejas. No alegría, no exactamente alivio, tal vez solo la sensación de un círculo finalmente cerrándose. ¿Cómo? Le pregunté y simplemente se ahorcó con las sábanas de la cama. Dejó una carta. Diana Dudo. ¿Te mencionó, Linda? Dijo, ganaste. Después de colgar, me senté durante mucho tiempo en el jardín observando a los colibríes. La noticia de la muerte de Raymond debería haber traído un cierre completo, pero en su lugar solo sentí una quietud silenciosa, como el silencio después de una tormenta devastadora. No se lo dije a Lucy de inmediato. Le dejé tener un día más de paz sin pensar en él. Esa noche, cuando finalmente compartí la noticia, su reacción fue similar a la mía. Es extraño, comentó mientras preparábamos la cena. Una parte de mí siempre lo imaginó vivo, planeando, esperando, como si fuera inmortal. Los hombres como él parecen más grandes que la vida, respondí, picando verduras, especialmente cuando nos hacen daño. Les damos poder sobre nosotros en nuestras mentes. Y ahora, hice una pausa, mirando a mi hija. Ahora es solo un hombre que vivió mal y murió solo. Nada más. 2 semanas después, recibí un paquete por correo. Sin dirección de retorno, solo mi nombre y dirección en un guión desconocido. Dentro, encontré solo 2 cosas. Una copia de la nota de suicidio de Raymond y una vieja fotografía de Lucy Matthew y yo tomada en Denver años antes de nuestra fuga. La carta era breve. Linda, ganaste. Me quitaste todo. Mi libertad, Mi familia, mi nombre. No tengo nada más que perder. Pero sepan esto, incluso en la muerte, no los dejaré en paz. El miedo vivirá contigo. El miedo de que nunca estarás verdaderamente a salvo, de que mi sombra siempre te seguirá, Raymond Vincent. Miré esas palabras odiosas, esa fotografía que de alguna manera había conseguido, su último intento de alcanzarnos, de asustarnos, incluso desde la tumba. Entonces hice algo que me sorprendió. Me reí, una risa verdaderamente liberadora, porque finalmente entendí. Raymond nunca había comprendido el verdadero poder que teníamos. Él pensaba que el miedo era nuestra debilidad cuando en realidad se había convertido en nuestra fortaleza. Quemé la carta y la foto en el patio trasero. Observé cómo las llamas consumían las últimas palabras de un hombre que una vez pensó que era intocable. Mientras el humo se elevaba hacia el azul cielo de Florida, sentí que las últimas trazas de miedo se disipaban. Esa noche, abrí la caja donde guardaba el revólver. Lo examiné una última vez. Luego lo desarmé metódicamente tal como Michael me había enseñado. Al día siguiente llevé las piezas a diferentes partes de la ciudad, deshaciéndome de ellas una por una. No necesitaría esa arma nunca más. La batalla había terminado. El santuario de los tejedores continuó creciendo. Vinieron más mujeres. Aprendieron. Sanaron. Siguieron adelante. Algunos regresaron para ayudar a otros, creando una cadena de fuerza y solidaridad. Lucy finalmente conoció a Charles, un profesor de literatura en su escuela. Un hombre amable y paciente que entendía su pasado sin dejar que definiera su futuro.
Matthew lo aceptó lentamente, con cautela, pero con el tiempo, creció un afecto genuino. En cuanto a mí, encontré una paz que nunca imaginé. No era la paz de la inocencia que se había quemado junto con el brazo de mi hija hace años. Era la paz de los sobrevivientes, de los guerreros que regresaron de la batalla marcados pero victoriosos. En mi 70 cumpleaños, Lucy y Matthew organizaron una pequeña celebración en nuestro patio trasero. Invitamos a las mujeres del santuario. Michael y Diana vinieron desde Denver. Un brindis, anunció Lucy, levantando su copa. Por mi madre, Linda, quien me enseñó que la justicia a veces llega por caminos inesperados, y que el amor puede ser la fuerza más revolucionaria que existe. Mientras todos levantaban sus copas, mis ojos se encontraron con los de Matthews. Ahora era un joven, a punto de comenzar la facultad de Derecho. Sonrió. A la justicia, añadió suavemente. Y a las mujeres que luchan por ello, incluso cuando el mundo dice que es imposible. El sol se estaba poniendo sobre Miami, bañando nuestro pequeño jardín con luz dorada. La cicatriz en mi brazo, un recordatorio de la pelea con Arthur, brillaba plateada en el crepúsculo. Las cicatrices de Lucy, casi invisibles ahora, contaban una historia que compartía con otras mujeres cuando era necesario. Cicatrices, marcas de batalla, de supervivencia, de transformación. Ya no son fuentes de vergüenza, sino medallas de honor, testigos silenciosos de una verdad que Raymond nunca entendió. Que a veces la persona más peligrosa del mundo es una madre protegiendo a su familia. Y que la verdadera justicia no proviene de los tribunales o las prisiones. Proviene de la negativa a permitir que la crueldad de un hombre defina el futuro de toda una familia. Que a veces la justicia tiene el rostro de una anciana que teje cestas y enseña a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Si este video tocó tu corazón, suscríbete a Historias de Ancianos y considera unirte como miembro para que podamos seguir compartiendo historias increíbles. Simplemente haz clic en el enlace en el comentario fijado a continuación. Juntos, podemos romper el ciclo de silencio que protege a los abusadores y aísla a las víctimas. Gracias por escuchar. La fuerza está en cada uno de nosotros.